Hola, 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 hola. A la humanidad toda, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos vea. Dios le bendiga grandemente, le agradecemos, sí, el estar con nosotros en este video, esperando que usted lo comparta, sí, compártalo, sea de bendición también para las demás personas. Y puede encontrarnos allí en diferentes plataformas, ¿verdad? En Facebook como Orlando Cadín Jofré, en Twitter, perdón, ¿qué es? YouTube, bien. Orlando Cadín Jofré en Twitter o X, Orlando 05 25 13 28. También en Instagram, Orlando Cadín, y en el Ministerio Esdras, nuestra página oficial. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias. Recuerden, no se olvide de compartirlo, de entrar a las distintas plataformas en las cuales Dios nos ha permitido predicar. Compártalo y denle me gusta, suscríbase, es gratis. Y así de esta manera podemos continuar predicando, principalmente porque los algoritmos lo que hacen es, si no tiene muchos seguidores, los eliminan o los guardan por ahí. Entonces le pedimos por favor que nos ayude a compartir lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy tenemos un mensaje maravilloso para todos y cada uno de nosotros, de ustedes. Y la palabra de Dios nos está enseñando en estos últimos tiempos que ya estamos, valga la redundancia, en los últimos tiempos. Y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, en su vida, en mi vida, en la vida de nuestra familia. El mensaje para hoy: no volver atrás. Primera parte. Ahora, qué triste que es, después de haber conocido la verdad, retroceder. Y nos vamos a basar en textos bíblicos como textos base en el libro de Romanos, o carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 18, ¿sí? San Pablo decía, a ver si estamos bien, San Pablo hablaba de manera contundente y a veces en estos tiempos donde las personas nos ponemos un tanto resentidos, livianos, entonces hemos como perdido el norte de quién es Dios. Y sabe una cosa, que ahí en este mensaje evangelístico de Pablo, que lo escribió, en realidad quien lo escribe es Tercio, en el año 57 a.C. Lo redacta Pablo a una comunidad judía y gentil que vivían en Roma. Roma fue fundada por Rómulo Remo, y el César, rey o emperador, era Nerón. Entonces había una persecución para Pablo y todos los siervos de Dios de aquel tiempo. Dijimos Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se muestra, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, amados, amadas, piedras preciosas del Señor, recién dijimos que en estos tiempos tan difíciles donde las personas se han vuelto sensibles, muchos tristemente han vuelto atrás al camino del pecado, al camino
ancho que ofrece el mundo, el enemigo. El enemigo es Satanás, ya sabemos. Y también han endurecido su corazón a la palabra de Dios. Hay muchos escarnecedores o burlescos. Hay muchos despectivos que como que Dios es nada y nadie. Entonces, la humanidad en sí se ha vuelto atea o contra Dios o anticristo. El anticristo es un líder que se va a manifestar dentro de muy poquito tiempo y va a hacer estragos en la humanidad completa, excepto en los creyentes, en los cristianos que han creído en Jesucristo. Viene el rapto. Rapto quiere decir arrebatamiento o arpazo, que quiere decir tomar algo sin impedimento. Ahora bien, mientras muchos viven entretenidos mirando pantallas de los distintos dispositivos e inclusive el televisor con el tema del mundial, que el fútbol, que los diferentes deportes, que está bien practicarlo, pero están ocultando algo que es a través de la guerra y pactos que van a hacer, pacto entre los 20 países árabes, Estados Unidos, y lo quieren forzar a Israel que también firme ese tratado, ese pacto. Cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, que vendrá el fin sobre ellos. Ahora, la gente mira pantallas, se deja llevar por los distintos dispositivos que tenemos ahí al alcance de la mano. El cielo sigue marcando el tiempo de lo que ha de ocurrir en este mundo y allí en los cielos. Jesús advirtió que Él vendría por segunda vez, o vendría a llevar a su iglesia, cuando muchos estuvieran distraídos, ocupados en sus quehaceres cotidianos, sin Dios y sin velar, sin estar despierto a las cosas espirituales. Esta generación dice que lo sabe todo. Saben mucho de tecnología, sí, saben muchísimo. Pero lo que no saben, lo más importante, lo que nos va a llevar a la eternidad, es cómo buscar a Dios. Saben de todo, menos cómo buscar a Dios. Para ellos Dios está todavía allí en un crucifijo, o está en alguna foto, o en algún póster, o en alguna pintura. Llamado de atención para nosotros de parte del Señor. Despierta hoy, porque el regreso de Cristo no avisará por notificación. Se refiere a los distintos dispositivos que nos envían mensajes y todo aquello. Conocer el camino de la justicia y después darle la espalda no es una caída cualquiera. Conocer el camino que es Jesucristo, el camino de la justicia, la perfección, de la paz, del amor, la salvación. Y después de haber conocido, de haber disfrutado lo que es vivir en la presencia de Dios, orar, adorarle, darle la espalda se le llama apostasía. Y ser apóstata es como decirle a Dios: no me interesás, no sos nadie, como hay algunos que están diciendo que Dios no existe. Principalmente el creyente, a los creyentes, los cristianos. El que vuelve a eso no es una caída cualquiera, es muy contundente. Aunque hay personas que ya han decidido rechazar a Cristo, porque tal vez tienen una nueva religión, o una religión que no le exige o que no le pide nada. Cristo nos pide que seamos santos, que seamos obedientes. Ahora bien, cuando hemos estado en el camino del Señor, que Él nos aceptó, nos buscó, nos encontró y nos dio la oportunidad de volvernos a Él, es haber recibido la luz. Antes vivíamos en tinieblas. Haber entendido la verdad según en su palabra. Haber visto el camino recto, perfecto. Y aún así regresar a lo que Dios
ya había señalado como muerte, que es el pecado, que es el olvidarse del Señor, negarlo y o seguir los patrones que el enemigo ha trazado para las personas que con una actitud incrédula, despectiva, despreciante hacia el Señor. Allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor, ¿por qué dirá esto Pedro? Hubiese sido mejor no hubiera haber conocido el camino de la justicia. Después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Creer en Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Esa palabra pesa porque no había o no habla de alguien que nunca escuchó, sino de alguien que conoció la verdad, entendió, estuvo cerca, recibió enseñanzas, recibió el amor de Dios, supo distinguir entre el camino limpio y el camino torcido o sucio. El camino recto es el camino de Cristo, limpio, santo, y el camino torcido aquel que lleva a la perdición perpetua. Pero no obstante eso, decidió volver atrás. El peligro no está solo en pecar, porque en realidad todos los seres humanos fallamos, y cuando ya el pecado, la traición, el alejarnos de Dios, vivir vacíos, nos cansa, nos harta, llegamos al hartazgo, tristes, derrotados, vacíos, en estado depresivo. Y necesitamos que alguien nos entienda, que extienda su mano de poder sobre nuestras vidas, o acaricie nuestro corazón con palabras suaves. Personas que hemos fallado y necesitamos, o necesitas, misericordia. Misericordia es el amor extendido, interminable de Dios. El peligro está en conocer la verdad y despreciarla. Ese es Jesucristo, despreciado por los judíos de su tiempo y aún en este siglo XXI. Específicamente en el año 2026. Ese desprecio que ha traído consecuencias tristes después. También está, después de haber conocido la misericordia, el amor, el perdón de Dios, está en el haber sido tocado por la palabra de Dios, haber visto lo que Dios pide, lo que Dios hace, haber entendido el valor de Cristo, que vino a salvarnos cuando nosotros estábamos perdidos en deleites, delitos y pecados. Después de haber conocido a Cristo, luego regresar voluntariamente a una vida vieja, obsoleta, como si nada hubiese pasado. Olvidarse muy pronto de lo que Cristo hizo para con nuestras vidas. Esa vuelta atrás endurece más que la ignorancia. A veces uno se pone o se vuelve enemigo contrario de Dios. Porque ya no se trata de la luz, sino del rechazo a la luz recibida. La luz te alumbró el alma. Pero ahora, ¿crees que sin Cristo va a ser todo igual? No, no va a ser igual. Va a ser catastrófico. Pedro estaba hablando de gente que tuvo contactos con el camino de justicia, pero no permaneció. Personas que escaparon por un tiempo de la corrupción del mundo, pero luego fueron enredadas otra vez en esa telaraña o en esa red extendida a las personas que estaban distraídas. Por eso dice antes allí en 2 de Pedro 2:20, ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado o después viene a ser peor que el primero. Eso muestra que volver atrás no deja a la persona igual,
los deja peor. Porque el corazón que rechaza la verdad conocida se vuelve más duro. Y también la palabra de Dios dice que el perro vuelve a su vómito y el puerco al barro o al cieno, que es el barro podrido o maloliente. Dijimos que la verdad conocida se vuelve más duro, más frío y más difícil de despertar. El Señor Jesucristo también habló de este peligro cuando dijo allí en Lucas capítulo 9, versículo 62: ninguno que poniendo su mano en el arado para las personas que trabajan en lo que es el campo, en la chacra, en el arado, en aquel tiempo se utilizaban 2 bueyes y el arado consistía en una ruedita, en una madera que servía para que gire, para hacer los bordos. Luego debajo tenía una pala, que es la que marcaba los bordos, y tenía un palito que era como el remo, ¿no? Como el volante de algo, ¿no? Tenía una curvita, y esa es la mancera, se le llama, ¿no? Jesucristo, el Señor, dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, porque puede perder la línea. Entonces, ninguno que mira hacia atrás, como la mujer de Lot, que extrañó el pecado, el sodomismo que había en ese tiempo, ¿no? Se convirtió como un mal ejemplo de una estatua de sal. Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Está rechazado. Y en estos tiempos que pasan de manera veloz, mucha gente tristemente que conoció al Señor, y tristemente porque se perdió o se dejó llevar por las corrientes de este mundo. Ahora escúcheme esto: el arado exige la dirección. El que mira para atrás se distrae, pierde la línea, pierde la firmeza para enterrar esa palabra a la que hacía referencia, pierde el enfoque. ¿Sabe que sí pasa con quien empieza a caminar con Dios, pero su corazón sigue deseando lo que dejó? El pecado, el ser un hijo del diablo, el ser un sarcástico, burlesco quiere decir, ¿no? Burlarse de Dios, de los hijos de Dios. Mucha gente puede tener los pies en el camino, pero los ojos en la vida vieja, vida obsoleta que está por dejar de ser. Y tarde o temprano, hacia donde mire el corazón, hacia allá vuelve la persona. El corazón a veces nos traiciona. El corazón es perverso, nuestro corazón. A veces confiamos tanto en el corazón más que en Dios. Volver atrás puede empezar de forma silenciosa. Primero se pierde el deseo, el hambre por la palabra de Dios, aquel deseo ferviente de leer, estudiar e ir aprendiendo quién es Dios y cómo es Dios. Después que dejó de leer la palabra de Dios, de no tener ese deseo de orar permanentemente, después se enfría en la oración. Ya no quiere orar. Va a la iglesia, todo le molesta el pastor, le molestan los hermanos, la música, todo lo que hace referencia a Jesucristo ya comienza a molestar. No, a mí no me vengas a hablar de Dios, no, yo no quiero saber nada. Luego se empieza a tolerar lo que antes dolía, que era el pecado, cuando los seres queridos o personas que conocemos que tristemente andaban en pecado, que no se querían volver. Antes nosotros decimos, no, pobre persona que ha caído en pecado, está en pecado. Pero sabe que esto es voluntario. Cada uno transita el camino que quiere transitar. Si quiere buscar a Dios, lo busca, por más que el enemigo sea opositor. Cristo es todopoderoso vencedor. Recuerde, cuando uno comienza a enfriarse, comienza a tolerar lo que antes nos dolía. Luego, más adelante, se justifican decisiones torcidas. Si antes era un bebedor, conozco personas que llegaron al alcoholismo y que no pudieron dejar nunca el vicio. Antes decían, no voy a tomar más. Mirá aquellos que están tomando allá y qué sé yo. Y luego se justificaron
No, que tengo que probar un poquito, porque el doctor me ha dicho, o los amigos, ¿cómo voy a ir? ¿Dónde están mis amigos si yo no estoy compartiendo con ellos un vasito de vino? O de cualquier bebida o vicio, cualquiera fuera. Y al final la persona ya está defendiendo lo mismo de lo que Dios le había sacado. Sabemos que los vicios traen consecuencias tristes, físicas, familiares, económicas. Y a veces se abandona poco a poco, con excusas, con descuidos, con aquellos que decían ser nuestros amigos y que nos arrastraron sutilmente a volver a lo mismo, al pozo de barro, del cieno maloliente. Y cuando nos han convencido, nos han arrastrado con deseos que vuelven a tomar fuerza en uno, con una conciencia que se va apagando, que es cauterizada, quemada. Y luego le echamos el agua que el enemigo nos da para apagar aquel deseo. Esos deseos que toman una fuerza terrible, tremenda. Y con la conciencia que ya no nos llama la atención, sino que se apagó con el agua falsa, enferma de este mundo. Por eso importa tanto cuidar el corazón después de conocer la verdad. Acá el corazón se refiere al alma, donde está la mente, la voluntad, los sentimientos, los sentidos. Porque recibir enseñanza no basta si no hay obediencia. No sirve tan solo la enseñanza, porque si la gente desobedece, está en la misma. Oír predicación no basta si no hay permanencia, si no se obedece a la palabra de Dios. Haber llorado un día no basta, después de reconocer que uno ha caído, que se dejó convencer por el enemigo. No basta. Si después se devuelve a la misma vida anterior. ¿Cómo le pasó a Judas? Judas lo traicionó al Señor, lo vendió como un esclavo por 30 monedas de plata. Lloró, pero porque no se cumplió lo que él quería. La actitud del enemigo, robarle la vida eterna, la fe, el amor hacia aquel que lo había estado enseñando por 3 años y medio. Volvió a la misma vida, porque era un ladrón. Fue y se quitó la vida, se ahorcó. Y en el libro de los Hechos dice que cayó su cabeza y la mitad del cuerpo cayó allí en el lugar de sangre. Allí fue sepultado Judas Iscariote. Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis alumnos. Literalmente dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo quiere decir alumno, aprendiz, discipulado, obediente. Eso es un discípulo. La palabra clave es permanecer, que es lo que más cuesta. No solamente empezar, no solamente emocionarse, no solo acercarse un tiempo, sino permanecer. Hay personas que confunden un momento espiritual con una vida rendida. El momento espiritual es a veces un sentimentalismo y la vida rendida a otras cosas. Y cuando tiene una vivencia espiritual, ha rendido su vida a Cristo. Muchos se acercan cuando están mal, cuando el dolor aprieta hasta lo sumo, cuando necesitan ayuda, cuando sienten culpa. Pero cuando la presión baja, vuelven a lo mismo. Cuando el Señor hizo el milagro, consoló sus corazones, llenó su alma triste lo cambia en gozo, lo convierte en gozo. Esa alma llena de tristeza, de muerte. Porque volvieron al enemigo y no confiaron en Cristo. Eso no es firmeza.
Eso revela que el corazón buscó alivio, pero no buscó el gobierno de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cristo no llama solo a recibir ayuda, sino llama a que le sigamos a Él. Y seguirle implica dejar atrás lo que antes gobernaba nuestras vidas. Dejarlo atrás, que es tan difícil porque es tan atrayente o tan atractivo, que a veces se presenta de forma muy sutil y cuando queremos acordar nos hizo volver a caer, a burlarse de nosotros y hacer que nos volvamos enemigos de Dios. La comparación que Pedro usa después es fuerte, pero espero que el Señor hable a nuestras almas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por más que haya sido una simple o un simple lavado, que no fue tan contundente en el Señor, sino que fue por un emocionalismo, se vuelve a lo mismo, a lo anterior, porque el almático no es lo mismo que el espiritual. El almático cree en los sentimientos, en las cosas de su alma, los sentimientos por llorar. Hay gente que va a la iglesia solamente porque quiere llorar, pero a veces Dios no está ahí. Dios está en lo espiritual. Cuando habla a nuestro ser y cambiamos nuestra forma de ver las cosas, de vivir mal como vivíamos, de apartarnos de Él, de despreciar todas las cosas que conciernen a Dios. Y todo esto que dijo Pedro nos lo dice para que suene bonito. Lo dice para mostrar lo grave de regresar a lo que ya era inmundo, sucio. Dios dice que Él lo vomitará de su boca. Llega al hastío. El vómito representa aquello que debía haber sido expulsado, pero que lo hemos dejado guardado por ahí. El lodo representa aquello de donde había salido. Nosotros hemos salido de ahí. Volver ahí muestra que el cambio no llegó hasta el fondo, a lo espiritual. O que el corazón decidió amar otra vez lo que debía aborrecer. Amado, amada, esto debe despertar temor santo, o celo santo, si vale el término. Porque el mundo no se conforma con haber perdido a alguien por un tiempo. Quiere recuperar el corazón. ¿Y por qué no decir todo, ser completo, cuerpo, alma y espíritu? Quiere que la persona vuelva más fría, más burlona, más endurecida, más resistente a la corrección. No quiere saber nada. Por eso muchos que antes escuchaban con respeto, después ya no querían oír nada. Le era molesto a sus oídos. Antes lloraban, después reían. Antes sentían peso por el pecado, la tristeza. Después, cuando volvieron a ser obedientes a Satanás, no lo justifican. Bueno, es la vida, es la cruz que tengo que llevar, sin tener en cuenta la vida eterna. Antes, cuando conocieron al Señor, sabía que todo eso estaba mal. Después, cuando el mundo los atrajo una vez más, le llamaban exageración a la verdad. Oh, qué exagerado, qué fanático. ¿Por qué hacen así? Si Dios nos ha puesto en este mundo para divertirnos, para tener plata, títulos y con títulos, riquezas, posesiones, intelecto, no se gana el cielo. Con la fe sí. No digo que esté mal que tenga sus cosas, sus estudios y todo. Está bien, para este mundo sirve. Pero para el mundo venidero, para el cielo, para aquella etapa, no sirve. Ese es el daño de volver atrás. Dejar todo lo que concierne a Dios, dejarlo a Dios, querer olvidarse de Cristo
y volver a la vida anterior que nos llevaba o lleva al infierno. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, el escritor nos advierte de esta manera: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No queda más sacrificio por los pecados porque Cristo era lo único perfecto que encontró Dios para poder pagar con su vida el reclamo de Satanás. Toda esta gente que se ha apartado de Dios, que nunca tuvo a Dios, estaba condenada al castigo eterno. Pero Cristo entregó su vida. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Puso su vida para hacernos resucitar, para resucitarnos, volver a vivir. En Cristo solamente se encuentra eso. Este texto que hemos estado leyendo no está hablando del creyente que cae y busca a Dios quebrantado. Habla de una actitud voluntaria, persistente, desafiante, de alguien que recibe conocimiento de la verdad y decide pisotearla. Dios conoce la diferencia entre una caída con arrepentimiento y una rebelión sostenida. No voy a cambiar. Cuando uno cae y se arrepiente, llora y dice: no lo voy a volver a hacer, y le pide a Dios: Señor, no quiero volver a caer, no quiero volver a cometer el mismo error, el mismo pecado, el apartarme de ti. Más la rebelión sostenida. Dice: sí, puedes volver, si total, Dios, ¿qué te va a hacer? ¿Qué le hace un poco de alcohol, droga, vicios? Sí, total. Esta es la vida. Es la única que tenemos, así que hay que disfrutarla. Grave error. El hijo o la hija de Dios que ama a Dios, puede caer, pero no hace casa en el pecado, no se queda a vivir ahí. Puede ser corregido, puede llorar, puede volver, puede ser restaurado. Porque eso es lo que hace el Señor, restaurarnos. David cayó gravemente, pero cuando Dios lo confrontó, se quebrantó. Pedro negó a Jesús, lloró amargamente y fue restaurado. Judas Iscariote sintió culpa, pero no volvió al Señor. Esa diferencia sigue siendo vital, importante. No todo dolor es arrepentimiento, ni toda lágrima tampoco. No toda culpa lleva a vida. Puede culparse, pero si no busca a Cristo no tiene vida. El arrepentimiento verdadero vuelve a Dios. Y recuerda, yo no lo estoy juzgando. Soy una persona tan pecadora como el que más. Y no quiero juzgar a nadie porque no soy Dios. No tengo la capacidad para juzgarle ni condenarle. Pero recuerde, el arrepentimiento verdadero lo va a ayudar a volver a Dios. El que está arrepentido y vuelve a Dios no se lamenta por las consecuencias. Volver atrás también daña a otros, la familia, el entorno. Una persona que conoció la verdad y se aparta puede arrastrar a muchos con su ejemplo malo. También puede arrastrar a muchos con un ejemplo bueno de llevarlo al Señor, pero si lo arrastra para que el diablo sea su Dios y le dé condenación perpetua, no está bien, ¿verdad? Puede hacer su buen ejemplo que la gente se salve, pero también puede hacer que los débiles se confundan, que los nuevos tropiecen, que otros crean que el camino de Dios no vale, no sirve, que es insignificante, superfluo. Por eso la vida de quien ha conocido la justicia tiene responsabilidad o responsabilidades. Usted, yo, no solo caminamos, nuestras decisiones hablan, bien o mal. Decisiones que traen malas consecuencias, decisiones que traen buenas consecuencias. ¿Cuál sería la buena decisión? Buscar a Cristo,
volver a Él, comenzar a hablar del Señor porque el tiempo es corto. En las personas, el regreso al pecado predica algo aunque no abra la boca. El solo hecho de verle, de ver cómo camina torcido, demasiado mal testimonio. Si esto se ignora, la persona empieza a tratar la gracia. Si usted permite que Dios toque su vida e ignore el pecado y acepta a Dios, empieza otra vez a buscar la gracia, que es el favor que no merecemos. Y comienza a transitar como si ya no tuviera el peso, la carga del pecado. Las personas duales o bipolaridad en decisiones creen que puede entrar y salir y acercarse, alejarse, prometer y romper, volver, traicionar, sin que el corazón sufra daño. Pero cada regreso al lodo, al barro, endurece algo en el alma. Cada desobediencia consentida apaga algo. Cada vez que se pisa la verdad conocida, la conciencia pierde sensibilidad. Y cuando una conciencia se cauteriza, ya no tiembla donde antes temblaba. Hoy me equivoqué. No, Señor, perdóname. Ahora no. Ya lo hice. Lo hecho está. Corazones endurecidos. Por eso este mensaje no es para aplastar al que está luchando y quiere volver a Dios. Al contrario, si alguien se ha apartado y todavía siente dolor, todavía escucha el llamado, todavía sabe que debe regresar y no debe endurecerse más. No lo haga. Debe volver hoy a Dios. Cristo recibe al arrepentido, pero no se debe jugar con ese llamado, ignorarlo, despreciarlo. Consecuencias graves. No se debe usar la paciencia de Dios como permiso para seguirlo, hijos. A veces decimos, soy dueño de mi vida. ¿Y qué va a pasar cuando la gente esté allí frente al trono blanco del Señor, en el trono blanco, para juicio? Va a ser muy triste. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, bondad, la paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo lo bueno que Dios puede hacer nos conduce al arrepentimiento. La misericordia no fue dada para seguir huyendo, sino para volver. El camino de la justicia no es una etapa, no es algo que se prueba un tiempo, no es una emoción temporal. No, una emoción temporal no. Es el camino de Dios. El que lo conoce debe caminarlo con respeto, con temor, con humildad. Deja la soberbia, toda la que la carne ofrece. Con obediencia hacia Dios y con perseverancia, insistir cada día. Porque haber conocido la verdad aumenta la responsabilidad, eso sí. No es lo mismo pecar sin haber entendido que pecar pisando lo que ya se sabe. No es lo mismo. No es lo mismo pecar sin haber entendido. Es como desconocer. Pero pecar pisando lo que ya se sabe, eso también es tener muy en poco la justicia de Dios. No es lo mismo estar en la oscuridad que apagar la luz con las propias manos. No es lo mismo. Apagar la luz quiere decir rechazar a Dios. El llamado es serio. No vuelva atrás. No regrese a lo que Dios le sacó, de donde Dios lo sacó, lo que Dios le quitó, que lo tenía preso el diablo. No extrañe cadenas solo porque ya se olvidó cuánto pesa. No vuelvas, a ti te digo, joven, no vuelvas a buscar vida donde encontraste muerte, muertos en delitos y pecados. No vuelvas al barro o al lodo pensando que ahora lo controlarás mejor. No se puede. Donde mismo pegó el enemigo antes, vuelve a pegar.
El pecado nunca se vuelve amigo, es enemigo. Solo espera que bajes la guardia para volver a dominarte, someterte, esclavizarte. Si Dios te mostró el camino, camina en él. Si Dios te corrigió, obedece que es por el bien tuyo. Si te rescató, te redimió, te salvó, no regreses a la cárcel espiritual. Si conociste la justicia, no trates la verdad como algo desechable. Hoy sí, mañana no. Porque el día en que alguien vuelve atrás, después de haber conocido, no solo abandona un camino, desprecia la luz de Dios, esa luz que le puso delante. Y quien juega con la luz puede terminar tan acostumbrado a la oscuridad que después ya no quiere salir de esa oscuridad densa. La fe no es ambigua. O agradas a Dios o agradas al mundo, reinado por Satanás. Vivimos en una generación donde todo es relativo. Sí, puede ser, tal vez es mi verdad, es lo que yo digo. Donde la verdad se negocia, se suaviza y se adapta según la audiencia, según quienes escuchen. Para ser mundanos somos muy santos y para ser santos somos muy mundanos. Eso es ambiguo. Queremos ser mundanos y creyentes, queremos ser salvos y estar perdidos. Queremos y creemos que amamos a Dios, pero le obedecemos al diablo. Ahora la pregunta sigue siendo tan incómoda. Hoy como cuando escribió Pablo desde Tarso en la epístola, la carta a los Gálatas. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué favor buscas? Si es el de los hombres es perdición y si es el de Dios es salvación. No es una pregunta teórica, es una línea divisoria. ¿A quién debemos obedecer? El problema, una fe sin definición. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6, lo escribe sin rodeos, bien directo. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda de mar, que es arrestada por el viento y echada de una parte a otra. Así el enemigo lleva de un lado para otro con mentiras y religiones y todo aquello a las personas que no se quisieran afirmar, no se quisieron parar sobre la roca que es Cristo, no se pararon en la fe. Personas con doble sentido, con doble voluntad, son movidos por las corrientes de este mundo, por el diablo, se vuelven inestables, sin dirección, van para cualquier lugar. Hoy eso tiene otro nombre, cristianos que cambian según la presión. Si el mundo lo aprueba, avanza. Si el mundo lo rechaza, retroceden, no quiere saber nada, no quiere hablar nada del Señor. Si el mundo los aprueba, bien, avanzan y siguen en el pecado. Y si el mundo los rechaza, retroceden también para volverse al Señor. Ahora bien, la ambigüedad se siente cómoda, pero en realidad es una trampa. Porque una fe sin definición termina siendo una fe sin identidad. ¿En quién ha depositado su fe? La gente dice, tengo mucha fe, tengo una fe ciega, y bueno, si no tiene fe, no cree en Dios, no tiene nada. Y si su fe es ciega, no ve nada tampoco. La decisión que todos evitamos, en el cual no hay un punto medio. Tenemos una opción, o dos podríamos decir. Agradar a los hombres resulta dependencia, presión, pérdida de identidad. Ya nos identificamos con otra cosa que no es Dios. Y la segunda opción es agradar a Dios. El resultado sería firmes en la fe, tener la libertad que siente nuestra alma, entender el propósito de Dios para que seamos salvos, limpios.
Aquí es donde muchos fallamos. Queremos a Dios, pero no queremos perder la aprobación y la amistad del mundo. Y eso simplemente no funciona. La verdad incomoda. Ser siervo de Cristo quiere decir esclavo del amo, del Cristo, del elegido. No se mide la fe por los aplausos, se mide por la lealtad. Jesucristo lo dejó tan claro. Nadie puede servir a dos señores. Recuerden, no podemos ni debemos suavizar la verdad para agradar al mundo. Tenemos que decir las cosas como son. Hay personas que me han dicho a mí, no seas tan duro, así la gente vas a correrla. Jesucristo nunca anduvo a medias tintas. Él nos enseñó que debemos confrontar el pecado, reconocer que somos pecadores, ir a Él arrepentidos. Y si el Señor no hubiese dicho que somos pecadores, seguiríamos en la misma. El Señor nos dijo que debemos arrepentirnos. Arrepentirnos es sentir dolor por lo que hicimos, pero volvernos a Él. Tampoco debemos callar para evitar conflictos. La gente se va a poner en contra de lo mismo. Adaptar el mensaje para ser aceptados. Oh, sí, está bien lo que estás haciendo, pero vos ves si podés llegar a Dios. No. El Señor nos manda que dejemos el pecado. Porque en el momento que negocias la verdad, ya elegiste a quién estás agradando, queriendo agradar. Definir nuestra fe es urgente. El mundo, el sistema, este sistema de hombre, cambia cada día. Pero una fe real no fluctúa, no cambia, es firme. No es una ola que va y viene, al contrario, es una roca firme e inamovible. Definir la fe significa mantenerse firme cuando otros ceden, hablar cuando otros callan, sostener la verdad aunque incomode. La ambigüedad parece sabiduría, pero muchas veces es solo miedo disfrazado de cobardía. Ya para terminar, hay dos caminos: o nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, o nos convertimos, nos volvemos en un ancla en medio de la tormenta, inamovibles, firmes, con la fe puesta y depositada en Cristo Señor. No podemos servir a dos señores, no debemos. No podemos ni debemos vivir para dos opiniones. La pregunta sigue abierta, que tarde o temprano tendremos que responderla. Muchos ya decidieron, ahora te toca a ti. ¿Crees que hoy muchos están adaptando su fe para agradar al mundo? ¿O crees que al aceptar a Cristo queremos agradarle a Dios y estar con Él perpetuamente, eternamente con Dios, libre de sufrimiento, dolor, tristeza y enfermedades? Amados, hasta que hemos llegado con el mensaje de este día, agradecemos a Dios por su misericordia y su amor, por permitirnos haber predicado. Y ahora nos decidimos a orar, y espero que usted nos acompañe en esta oración. Y te digamos: Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por ser tan bueno, por habernos llamado a vivir una vida en santidad, obedeciéndote a ti, obedeciéndote solamente a ti. Y Señor, plántanos en tu reino, anota nuestros nombres en el libro de la vida, danos la llenura del Espíritu Santo, perdona todos nuestros pecados, errores, apostasías, traiciones, y limpia nuestra alma, nuestro espíritu, sana nuestro cuerpo, mi Señor, y ayúdanos a permanecer firmes, a no caer, a no negarte, por difícil que sea. Necesitamos tu fuerza. Tu palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acá estamos, Señor, suplicándote de que tu fuerza se apodere de nosotros, y por fuerte que sean los vientos, estar firme. Y habiendo acabado todo, dice tu palabra, estar firmes. Te glorificamos, papá, en el nombre de Jesucristo,
y guiados por el Espíritu Santo, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Danos la llenura del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Agradecerles por estar con nosotros en este video, por haber prestado atención a la palabra de Dios, un poquito afónico, pero lo hemos logrado. Dios les bendiga, Dios les proteja, Dios les salve a usted y a su familia. Recuerde, comparta los videos en las distintas plataformas que tenemos, sí, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, en WhatsApp, en nuestra página oficial, Ministerio Esdras. Dios les bendiga. Gracias por todo. Chao. Dios les bendiga.